Filadelfia, ¿sí? Y hermanos, pues estas iglesias fueron iglesias reales, con personas reales. Su nombre, todo su nombre real, todas las cosas que la iglesia, que aquí se mencionan, hermanos, son datos históricos reales, lo que Dios está mencionando, y solamente algunas cosas que se especifican son tipológicas o son simbólicas, pero realmente las iglesias fueron iglesias reales. Y estas iglesias representan a las iglesias de todas las generaciones. Y estas iglesias engloban la problemática de todas las iglesias de todos los tiempos, hermanos. Pero aquí lo importante al estudiar estas cartas no es que nosotros aprendamos cómo era tal o cual iglesia de aquel entonces, sino lo importante para nosotros es saber cómo es nuestra iglesia en este tiempo y cómo soy yo como miembro de la iglesia en esta generación, y poder tomar estas enseñanzas para nosotros, hermanos, y poderlas apropiar. Entonces hoy estaremos viendo, hermanos, la carta a la iglesia de Filadelfia. Y no sabemos realmente mucho acerca de esta iglesia. Y lo que sí sabemos es que es una de las cartas a las que no se le dio reproche de parte de Dios. De las 7 cartas, solamente 2 no tienen reproche. Pero no significa que porque no hay un reproche contra esta iglesia, no significa que es una iglesia perfecta. De hecho, no existe una iglesia perfecta. ¿Por qué? No por la cabeza, porque Él sí es perfecto, sino por quienes conformamos el cuerpo, que somos nosotros, los seres humanos, que cometemos pecados y cometemos errores, y por lo tanto no somos perfectos. Si usted anda buscando una iglesia perfecta, ¿verdad? No la va a encontrar. No la hay. No existe una. Si pudiéramos analizar todas las iglesias de las que nos habla la Biblia, hermanos, en cada una de ellas vamos a encontrar todos los errores y los pecados que estas iglesias cometieron en su momento. Y nada menos en estas 7 cartas también vemos que no hay tal perfección, por eso hay recomendaciones de todas maneras para cada una de ellas. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, en esta iglesia es: retén lo que tienes. Ese es el llamado que le está dando Dios a esta iglesia. Querida iglesia, Filadelfia, retén eso que tú has hecho, eso que has estado haciendo, eso que has estado viviendo, eso que has estado guardando. Continúa, permanece hasta el final. Hasta la venida de Cristo, sigue haciendo esas cosas buenas que tú has estado haciendo. Y pudiéramos, hermanos, nosotros tener como proposición es que el Dios vivo y verdadero, el que tiene control de todo, nos llama a retener lo bueno que hemos hecho como iglesia. Ahora, muchas veces, hermanos, hay una falsa modestia dentro del cristianismo, y a mí me incomoda muchas veces escuchar esta falsa modestia o querer aplicar una falsa modestia, y yo creo que innecesaria en la vida de la iglesia. Ya sabemos que la iglesia es imperfecta, ya sabemos que los seres humanos somos imperfectos, ya sabemos que los seres humanos somos faltos, pero muchas veces, hermanos, algunos tratan de todavía querer bajar y poner más abajo, y piensan que entre más abajo pongas el énfasis de una persona, o pongas la vida de una persona, piensas que eres más espiritual o más agradable delante de Dios porque haces que Dios sea más grande. No porque tú seas más pequeño o te hagas a ti mismo más pequeño, estás haciendo a Dios más grande. O sea, Dios es grande porque Él es grande. Él es soberano, y yo no necesito por qué estarme bajando cuando Dios no lo hace. Cuando Dios no lo hace, sino al contrario, Él trata de levantarme. Él trata de que yo sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. Así que esa falsa modestia, hermanos, realmente no va ni es correcta dentro de la iglesia. Entonces,
El Dios vivo y verdadero, el que tiene control de todo, nos ha llamado a retener lo bueno que hemos hecho como iglesia. Si la iglesia hace algo bueno, ya lo sabemos, es la obra del Espíritu Santo. Ya sabemos que ha sido la gracia de Dios derramada sobre la iglesia y que los errores de la iglesia han sido por causa de nosotros. Pero no podemos decir que la iglesia no ha hecho nada bueno en la historia. Porque realmente, hermanos, la iglesia ha sido portadora del evangelio. La iglesia ha comunicado el mensaje. La iglesia ha sido luz y ha sido sal en las generaciones. Que fallamos, sí fallamos. Que no lo hacemos de manera perfecta, es cierto. Pero también, hermanos, Dios reconoce, particularmente en la iglesia de Filadelfia, las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo. Ahora, casi todas las cartas, o más bien todas las cartas, estas 7 cartas, hermanos, tienen un orden parecido, donde habla del remitente, donde habla del reconocimiento que le hace a la iglesia, donde habla de la recomendación, donde habla del reproche, en este caso no hay reproche, ¿verdad? Y donde habla de la recompensa, más o menos son parecidas. Y en primer lugar, vamos a ver, hermanos, en esta mañana acerca de el remitente personal, cómo se presenta Cristo Jesús aquí. Él dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces se presenta él de tres maneras, hermanos. En primer lugar, se presenta como santo. Cuando él hace esto de presentarse como santo, lo único que está haciendo es que está reclamando su deidad. Se está presentando como Dios mismo, que él es. ¿Sí? Entonces vemos aquí que en Isaías 40, en el versículo 25, dice, ¿a quién entonces se me comparará para que yo sea como él? Dice el santo, y se presenta como el santo, y Jesús está hablando de él como el santo. Entonces está hablando de ese atributo que solamente le corresponde a Dios, porque Cristo Jesús es Dios, ¿verdad? Pero también, hermanos, se presenta como el verdadero, ¿sí? Y aquí no se trata de que verdadero o falso, sino se trata de aquello que es una imitación, de aquello que no es real, contra aquello que es genuino. Y la palabra que está usando aquí cuando dice el verdadero, está diciendo, yo soy el genuino, yo soy el que verdaderamente soy. ¿Por qué hace esto? Pues porque en la carta hace una referencia a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Lo hemos hablado algunas veces. Cuando habla de judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son, es que algunos de ellos, por haber nacido en Israel y por haber nacido de padres judíos, se dicen judíos. Pero nosotros vemos, hermanos, que los verdaderos judíos o los verdaderos hebreos no son solamente los que nacieron de la simiente de Abraham, sino los que son según la fe. Estos son verdaderamente los hijos de Abraham, está diciendo el Señor Jesucristo. Y también, hermanos, es el mismo caso para su pueblo, para la salvación. Tanto judíos como gentiles, ¿quiénes son los únicos que son pueblo de Dios? Solamente aquellos que por medio de la fe hemos reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nada más. Nadie más puede ostentar ser el pueblo de Dios. Pero entonces, a esos judíos que se dicen ser judíos y que no lo son, Jesús dice, yo sí soy el verdadero. O sea, si ustedes se dicen judíos y no lo son, yo sí soy el Mesías. Yo sí soy el Cristo, el que habría de venir. Pero también, hermanos, se presenta como el que tiene la llave de David. Y esta es una expresión que utiliza hablando acerca de la autoridad mesiánica y de la autoridad real que viene desde el Antiguo Testamento. Él se está presentando así. Entonces, como el que tiene la llave de David. En el Antiguo Testamento tenemos algunas historias
Y una de ellas, de una persona que fue removida de su puesto. ¿Por qué? Porque hizo mal uso de la autoridad que se le había entregado. Y entonces se llamó a otro para que viniera a ocupar su lugar. Pero a este se le dio la llave de David. Lo que está diciendo es que la descendencia del Señor Jesucristo vendría a través de este hombre que fue fiel, que fue honesto, que vivió las cosas como Dios, de acuerdo al estándar de Dios. Y a él se le llama la llave de David. Y sabes, hermano, a él se le da la llave de David. La autoridad genuina de nuestro Señor Jesucristo, es Él el que tiene la llave. Ahora, la llave, hermanos, es un sinónimo de posesión, es un sinónimo de control. Por ejemplo, en mi casa, yo tengo mis llaves, las llaves, la llave de mi auto, tengo llaves de aquí del templo también, y tengo llaves de mi casa, ¿verdad? Y todos los que necesitan una llave del templo porque trabajan, porque ministran, porque vienen a hacer alguna actividad, bueno, se les ha confiado una llave aquí, ¿verdad? Y eso les da una responsabilidad de usar y de entrar y de salir y de abrir y de hacer todo lo que tengan que hacer, porque se les ha dado es una autoridad, una llave es una autoridad. Pero por ejemplo, la llave de mi casa. La llave de mi casa nada más la tengo yo, mi esposa y mis hijos, ¿sí? Y a algunas personas a quienes se les ha confiado o les he confiado, les he dado la llave y les estoy diciendo, tú puedes entrar, ¿verdad? O a veces puedes entrar para una labor o para una tarea específica. Ahora, con respecto a la iglesia, hermanos, Jesucristo es el que tiene la llave de la iglesia. Es su casa. La iglesia es la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pero el que tiene la llave y la autoridad es el Señor Jesucristo. Él es el que abre y Él es el que concede esa autoridad. Y pudiéramos entender que Él da esa autoridad, hermanos, en dos aspectos o en dos sentidos. Uno de ellos es en cuanto a la salvación. El Señor es el que da esa oportunidad a todo aquel que cree, y el que cree, ¿sí?, tiene esa oportunidad de tener esa entrada o ese acceso a la casa del Señor, la casa de Dios. Pero también, hermanos, es la llave del servicio. Aquellas personas que han sido salvos tienen también, hermanos, el privilegio de poder servir al Señor. ¿Sí? Y esa era una característica de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia, hermanos, que estaba ubicada en un lugar estratégico, ¿sí?, para servir. Y era una iglesia que se tomó como punta de flecha, como punta de lanza. A partir de ahí, Dios esperaba mandar a muchas personas a otras partes como misioneros para compartir la palabra. Y esa es una oportunidad de servicio. Entonces, Él se presenta, el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo de estas tres maneras. Ahora, el reconocimiento que Él hace de lo que ha hecho la iglesia, en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 8, dice la palabra, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿sí?, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y ahora vuelve a hablar otra vez de esa puerta abierta. A esa iglesia se le da esa puerta abierta, hermanos. Y es una iglesia, hermanos, que está proclamando y tiene la gracia de alcanzar a muchas otras personas para Cristo. Miren, esto es algo que si usted se ha puesto a reflexionar un poquito con respecto a la vida cristiana, puede entender un poquito lo que le voy a decir. La iglesia tenemos la tarea de alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, es la responsabilidad dada a la iglesia.
Muchas veces la iglesia predica, hermanos, y muchas personas no vienen a los pies de Cristo. Y se predica, pero no se viene a los pies de Jesucristo. Y a veces eso no significa que la iglesia no tenga personas. A veces la iglesia tiene personas dentro, pero que no se han verdaderamente convertido a Cristo Jesús. Pero a esta iglesia de Filadelfia le dio esa puerta abierta y lo que está dándoles como una autoridad para que el ministerio que haga la iglesia sea un ministerio fructífero. Y cuando hablo de fruto, no estoy hablando exactamente de muchas personas, sino estoy hablando de que las personas que realmente se acercan a la iglesia son personas que están convertidas verdaderamente a Cristo Jesús. Esto que le digo puede a usted asustarle un poco, porque entonces podemos pensar que hay gente en la iglesia que no es salva, y lamentablemente sí. O sea, sí existe este caso, ¿sí? Sí puede haber gente en la iglesia que no es salva, que solamente se congrega, que es simpatizante de alguna manera con el cristianismo, que su conciencia se siente tranquila estando aquí adentro, participando o haciendo algo inclusive aquí, sin ser verdaderamente del cuerpo de Cristo, sin ser verdaderamente del miembro de ese cuerpo celestial del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto nos da una preocupación, pero la iglesia de Filadelfia se distinguía, hermanos, porque era una iglesia que tenía puerta abierta en cuanto a la salvación, pero también tenía puerta abierta en cuanto al servicio. Era una iglesia que eran creyentes genuinos, verdaderamente genuinos, hermanos, creyentes que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús, creyentes que estaban dispuestos a morir por Cristo. Quizá no eran muchos, pero era una iglesia, hermanos, que en su mayoría o en su totalidad quizá eran gente que realmente se habían convertido a Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando con esto que estoy diciendo? Porque esto es preocupante, hermanos. Esta iglesia se está presentando como una iglesia modelo en cuanto a esto, pero no a todas las iglesias le está diciendo esto. Y por eso le digo que es preocupante. A veces, hermanos, nosotros los cristianos medimos el éxito de una iglesia en función a la cantidad de personas que la iglesia alberga o congrega, pero no necesariamente el éxito visto ante los ojos de Dios es así. O sea, no necesariamente esto es lo que es agradable delante de Dios. ¿De qué serviría, hermanos, que nosotros pudiéramos llenar este templo 4, 5 o 6 veces, o pudiéramos tener un templo que sea 4, 5 o 6 veces más grande y lo pudiéramos llenar de gente que no se ha convertido verdaderamente a Cristo Jesús? ¿De qué serviría? Sería como llenar un estadio, hermanos, en un partido de fútbol importante. Sería como llenar un estadio ante un artista famoso que lo va a llenar. O sea, da lo mismo. Las masas no son realmente el atractivo, sino el atractivo son las personas convertidas verdaderamente dentro de la iglesia. Ese es el atractivo a los ojos de Dios. Y así es como Dios está viendo a la iglesia de Filadelfia. Entonces le reconoce, le dice: te he dado una puerta abierta. Y esto es bien importante, hermanos, que entendamos. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20 dice: tenemos la confianza, la libertad de entrar en ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha abierto la puerta para poder entrar delante de Él. Por la sangre de Jesús, dice la palabra, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, que Él abrió para que podamos entrar a través del velo. También, hermanos,
en cuanto en Lucas capítulo 13, versículo 24, dice la palabra: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, no los conozco, apártense, no los conozco. Y ellos le dirán: Señor, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois, que no los conozco, apartados de mí todos los que hacéis iniquidad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. No te preocupa esto, hermanos, que tú puedas decir: Señor, pero es que yo estuve ahí cerca. Señor, yo casi no faltaba. Señor, yo ahí estaba. Señor, yo participé en la campaña de silla de ruedas. Señor, cada año yo estaba ahí, hasta usaba mi camiseta. Y que Dios te diga: no te conozco, no te conozco. Porque no se trata de hacer una obra religiosa, no se trata de congregarse en una iglesia, se trata de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Redentor que es Cristo Jesús. Y por consecuencia es que me voy a congregar, y por consecuencia es que voy a amar a Dios, porque Él me amó primero, porque Él me mostró su amor primero. Pero hermanos, qué importante es que entendamos esto, porque el congregarme en una iglesia no me hace salvo. Lo que me hace salvo es creer en Jesucristo. Eso es lo que me hace salvo. Aceptar al Salvador que murió y tomó mi lugar en la cruz. Eso es lo que realmente me hace salvo. Te da una puerta abierta. Pero aparte, hermanos, hablando y enfatizando la puerta del servicio, la puerta del servicio, todos los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, hermanos, hemos sido llamados a servir al Señor. No es que en la iglesia sirven unos y otros no sirven. No es que en la iglesia unos cuantos son llamados a servir y otros no. Todos los que somos de Cristo, los que somos del cuerpo de Cristo, hermanos, hemos sido llamados a servir. Y miren cómo lo veía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, dice: orando por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Él veía puertas, él necesitaba puertas para servir, puertas para proclamar el evangelio, y oraba. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en la cárcel. ¿Y qué pedía él? Puertas, que se abrieran puertas para predicar, para proclamar el evangelio, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, decía Pablo. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros veamos esas puertas abiertas en la iglesia para servir. Nadie puede decir en la iglesia: pues yo no sé qué hacer, porque todos, hermanos, podemos ganar almas. Y todos podemos traer personas a los pies de Jesucristo. Todos podemos tomarnos la tarea de ir por una persona que está perdida y traerla a la casa de Dios, o ir por un recién convertido y traerlo al camino de Dios, para que sea enseñado, para que sea edificado, para que sea fortalecido. Pero todos hemos sido llamados a servirle al Señor por amor a Cristo Jesús. No por quedar bien con el pastor, no por quedar bien con la iglesia, no por sentirme bien conmigo mismo, sino por amor de Cristo. Cristo, el amor de Cristo nos constriñe, es el que nos mueve, es el que nos empuja a servirle al Señor, el amor de Cristo, el que Él ha tenido por nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículos 8 al 9, dice: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. ¿Qué estaba viendo Pablo? Me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque se ha abierto una puerta para servir al Señor.
Ahora, todos los que tenemos un ministerio, hermanos, necesitamos puertas abiertas. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos nosotros topándonos con pared y topándonos con pared y topándonos con pared? Porque a veces estamos queriendo hacer quizás lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Pero todos, hermanos, los que queremos servirle al Señor, podemos pedirle al Señor que nos abra puerta para lo que Él nos ha llamado a nosotros. No todos somos llamados a hacer lo mismo, ni todos somos llamados a hacer las cosas de la misma manera, pero a cada uno, hermanos, se nos abrirá una puerta para servirle al Señor, y encontraremos que a través de esa puerta, de esa avenida, hermanos, encontraremos fruto para la gloria de nuestro Dios. Y Pablo estaba viendo eso, y Dios le estaba diciendo a esta iglesia que Él le iba a dar esas puertas, esa puerta abierta. Y luego le dice, en la segunda parte de ese versículo 8, porque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poco poder, y la palabra poco poder está hablando de poca capacidad. Era una iglesia que los miembros de la iglesia eran de condición humilde. No era una iglesia rica, era una iglesia de condición humilde. Y quizá en la iglesia, hermanos, a lo mejor no había altos funcionarios de gobierno. Quizá en la iglesia de Filadelfia no había empresarios, quizá. Quizá en la iglesia no había personas con capacidades tecnológicas importantes, quizá. Y Dios le dice, eres una iglesia que tiene poco poder. Pero a pesar de que tienes poco poder, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros, los miembros de las congregaciones, nos vislumbramos, hermano, ante las capacidades humanas para realizar actividades para la iglesia o en la iglesia. Pero realmente, hermanos, Dios no le está reconociendo a esta iglesia sus capacidades, sino le está reconociendo su fidelidad. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es contrario a lo que nosotros vemos, hermanos, y muchas veces me incluyo, yo me incluyo como ser humano que soy y como pastor también que soy, que muchas veces uno quisiera tener todo tipo de capacidades y de habilidades como iglesia y de recursos como iglesia y de influencia como iglesia, hermanos, pero Dios no está alabando esto en la vida de la iglesia, sino lo que le está diciendo, has guardado mi palabra. Y sabes, hermano, para guardar la palabra de Dios no se necesita mucha capacidad, solamente obediencia, fidelidad a Dios, para ser fiel a lo que el texto de la Biblia nos enseña. Y eso es lo que Dios está resaltando de la iglesia de Filadelfia. Está hablando de una iglesia sana en cuanto a la enseñanza de la palabra, porque dice, has guardado mi palabra, has enseñado correctamente la palabra, pero también le dice, y no has negado mi nombre. ¿Qué significa eso de que no has negado? Lo contrario es, has proclamado mi nombre. Cada oportunidad que tienes, hablas de Cristo Jesús. Cada oportunidad que tienes, exaltas el nombre de Cristo Jesús, honras el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo a esta iglesia, tienes poca capacidad, quizá no tienes una gran cantidad de miembros comparado con otras iglesias, pero eres fiel a la palabra y además predicas a Jesucristo, hablas del nombre de Jesucristo, honras a Cristo Jesús con tu vida. Y hermanos, eso es lo que Dios está reconociendo de esta iglesia. Y hermanos, nos gustaría a nosotros, la iglesia Jericó, que Dios viera en nosotros que hay una fidelidad a la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Nos gustaría a nosotros, hermanos, que Dios pudiese reconocer de la iglesia que es una iglesia que exalta el nombre de Cristo Jesús, que publica, que proclama
que habla de Cristo Jesús donde quiera que se encuentra, por encima de todas las cosas. Esto es lo más valioso en la iglesia que Él está reconociendo. Y por lo tanto, hermanos, también les habla de una recompensa terrenal. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y bueno, hermanos, qué importante es esto. Y es una de las cosas que Dios le permite a la iglesia, pues la honra de que aquellas personas que en algún momento se levantaron en contra de la iglesia, Filadelfia, pudieran venir y regresar a la iglesia y decir, bueno, esta iglesia realmente es una iglesia que guarda la palabra de Dios. Los sinagogas de Satanás, ellos, hermanos, el problema era que las sinagogas era el lugar de reunión y el centro de adoración de los judíos. Pero todos los judíos que aceptaban a Jesucristo eran expulsados de las sinagogas. Y los que no aceptaban a Jesús y todavía tenían el derecho de congregarse en las sinagogas, pues ellos delataban a los judíos que se convertían y los presentaban delante de las autoridades o los difamaban delante de las autoridades para que ellos sean echados en la cárcel. Entonces por eso Pablo les dice, no son judíos, son sinagoga de Satanás, porque no trabajan en pro del reino de Dios, sino están en contra. Pero dice, te voy a dar ese privilegio a la iglesia de Filadelfia, que estos van a venir y se van a postrar, y van a reconocer, y van a venir y se van a arrepentir. Y bueno, pues es algo bueno para la iglesia en ese entonces. Ahora, la razón de la recompensa, dice el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermanos? La tribulación. Y este es uno de los pasajes bases que podemos tomar para entender que la iglesia no estará en la tribulación. Yo te he guardado de ese momento. La iglesia será tomada antes de que esto suceda y no participará de ese momento de la prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa expresión, cuando habla de los que moran sobre la tierra, habla de los gentiles o habla de los que no han reconocido a Jesús como Salvador de su vida. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque guardan la palabra. Y aquí nos hace un llamado Dios a nosotros, hermanos, no solamente a leer la Biblia, sino a ser estudiosos de la palabra de Dios, a ser diligentes. Yo les invito a que ustedes cuando vengan a la casa de Dios, hermanos, tomen nota de las predicaciones. Y luego en sus casas, hermanos, estas predicaciones regularmente se graban y se suben en audio. Un día tendremos la oportunidad de subirlas en video, ¿verdad? Se graban, se suben en audio. Tú puedes volverla a escuchar y puedes ponerte a tomar nota y estudiar un poquito más a fondo la palabra y ver todo lo que se está enseñando y compartir con otros. Pero hermano, estudia la palabra y guarda la palabra, porque Dios reconoce esto como algo importante a la iglesia. ¿Por qué Dios le va a dar esa recompensa? Porque ellos guardaban la palabra. Entonces, inclusive también, hermanos, una iglesia que guarda la palabra es una iglesia que evidentemente es una iglesia de Cristo. Porque guarda la palabra de Cristo. Porque hace la palabra, porque enseña la palabra de Cristo Jesús. No por ponerme el nombre de iglesia, soy iglesia de Dios. Imagínense que todo aquel que afuera de su casa o de un local pone iglesia y ya por eso se convierte en iglesia de Cristo, eso no la hace iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo es la que enseña la palabra,
la que guarda la palabra. El distintivo de una iglesia es la doctrina de la palabra de Dios, la enseñanza. Y el reto, hermanos, y este es un reto bastante interesante, el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esa expresión, hermanos, yo vengo pronto. En Apocalipsis capítulo 1, y aquí póngame mucha atención porque voy a estar citando pasajes, pero yo se los leo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí, vienen con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Además, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Y luego dice el capítulo 2, versículo 25, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Capítulo 3, dice la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas, vendré como ladrón, le dice el Señor, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sigue diciendo la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, bueno, es el pasaje que estamos leyendo aquí. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. El capítulo 22, versículo 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 12 dice, he aquí vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y el versículo 20, el que testifica estas cosas dice, sí, ven pronto, ven Señor Jesús, dice el Señor en su palabra. Ahora, Mateo capítulo 24, hermanos, nos habla también, por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Juan capítulo 14, versículo 3, y si me voy, y prepararé un lugar para vosotros, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Vengo pronto es la expresión del Señor Jesucristo, hermanos. La segunda venida es mencionada frecuentemente, hermanos, a través de todo el Nuevo Testamento. Más de 300 veces, hermanos, se menciona que Jesús viene en el Nuevo Testamento. Hay capítulos enteros como Mateo 13, Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 24, que son porciones extensas que hablan de la primera y de la segunda venida de Cristo. Primera y segunda carta a Tesalonicenses, hermanos, el énfasis principal es aclarar acerca de la venida de Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hebreos capítulo 9, hermanos, también. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, hermanos. Se estima que por cada 25 versículos del Nuevo Testamento, hermanos, hay una mención a la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, es inminente. Cristo Jesús viene. Y esa es una bendición, hermanos, que todos tenemos que tener siempre, siempre presente en nuestro corazón. Dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, esa es la instrucción, guarda lo que tienes. Si tú piensas que es poco comparado con lo que estás viendo en otros lugares, mira, lo que tú tienes es valioso, le dice Dios a esta iglesia. Guarda la palabra y anuncia el nombre de Cristo Jesús, proclama, exalta el nombre de Cristo, eso es lo más valioso, retén eso hasta que yo venga. Si algo tiene que guardar la iglesia, hermanos, es que la palabra de Dios se predique pura y que el nombre de Jesucristo sea anunciado a las personas que no lo tienen. Eso es la tarea de la iglesia hasta que Cristo Jesús venga. Retén lo que tienes, haz lo que has estado haciendo. Si piensas que es poco, realmente no es poco, es mucho lo que has estado haciendo. ¿Cuál es la recompensa celestial, hermanos, que Dios está dando ahí en el versículo 12? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, al que venciere. Todos los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y somos más que vencedores, hermanos. Una persona que está en Cristo vence guardando la palabra. Y es la evidencia de una persona que está en Cristo Jesús. Un vencedor es aquel que ha guardado la palabra, que guarda la palabra. Un vencedor es aquel que proclama el nombre de Cristo Jesús, que habla de Cristo Jesús a otras personas, que no se calla. ¿Cuál es la recompensa? Dice el Señor: lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, lo curioso es que Apocalipsis nos enseña que ya no habrá templo. Dios es el templo. Lo hará una columna en Dios. Ahora, un dato curioso. La iglesia de Filadelfia estaba sentada en un lugar sísmico, de terremotos destructivos completamente. Pero era un lugar estratégico para que sea salida comercial, pero también en una salida, un punto especial para hacer salida del Evangelio, o puerta para el Evangelio a las naciones. Pero la gente solía irse de ese lugar por los terremotos que había. Y cuando había estas devastaciones, muchas veces solamente las columnas quedaban de pie, todo lo demás se venía abajo. Todavía quedan algunas ruinas para los que tienen la oportunidad de andar por allá y ver las columnas de pie. Terremotos han venido sobre esa ciudad y las columnas permanecen de pie. Y Dios le está diciendo a la iglesia: mira, quizás tú has vivido varias sacudidas fuertes a tu vida, pero tú, el que vence, el que está en Cristo Jesús, vas a permanecer de pie y vas a ser una columna en el templo de Dios, en aquel lugar. Tú te has mantenido firme y Dios le dice eso, pero además le dice: te voy a dar 3 nombres. Primero es el nombre de mi Dios. O sea, Dios va a poner su nombre en ti como un sentido de propiedad. O sea, va a decir: es mío. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes han visto en algunas oficinas? Yo lo he visto, que abajo de la grapadora dice el nombre de la persona, porque las grapadoras cambian de lugar en las oficinas. ¿Sí las han visto? ¿Verdad? Están en un escritorio y luego después terminan quién sabe dónde. Entonces las personas le ponen ahí Rogelio, como diciendo: esta grapadora es mía, ¿verdad? Entonces Jesús, Dios, pondrá su nombre en nosotros. Maravillosamente dirá: somos de Él, es lo que dirá. Pero además también, hermanos, pondrá el nombre de la ciudad de Jerusalén, diciendo: estos son ciudadanos del cielo. Tienen la ciudadanía, tienen pasaporte abierto, entrada a esta ciudad eternamente, porque son ciudadanos del cielo. Y el nombre nuevo que el Señor nos pondrá, el nombre de Cristo Jesús, o un nombre nuevo, no sé exactamente cómo será, pero Dios nos cambiará el nombre, porque quizá el nombre que tenemos aquí nosotros le hemos dado, o lo hemos manchado, o lo hemos ensuciado, o el nombre quizá no se distingue por cosas buenas. Pero el nombre nuevo que Dios nos dará será una nueva identidad que nosotros tendremos en la presencia del Señor. ¿Qué le parece la identidad? ¿Qué le parece la recompensa que el Señor tiene preparada, hermanos, para nosotros? En conclusión, Dios nos llama a ser la iglesia que guarda la sana doctrina, y que predica, y que anuncia, y
que exalta el nombre de Cristo Jesús. Es la tarea principal. No nos perdamos, hermanos. No nos perdamos. Leamos la Biblia. Estudiemos la palabra de Dios. Seamos celosos en retener y guardar la palabra de Dios como está. Hoy en día, muchos de los pasajes de la Biblia no son pasajes atractivos, hermanos, para muchas iglesias que predican otras cosas. De tal manera que solamente ciertos pasajes favoritos son usados en algunas congregaciones. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar todo el consejo de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la tarea que Dios nos ha mandado. ¿Cómo estás tú con respecto a esto? Yo no quisiera preguntar cómo está Jericó al respecto. Yo soy Jericó, usted es Jericó, somos la iglesia local aquí. Pero yo primeramente quisiera preguntarle, ¿usted es miembro del cuerpo de Cristo celestial? El cuerpo en gloria, porque usted ha recibido a Jesús como Salvador de su vida. ¿Usted es salvo verdaderamente? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados, de su mala manera de vivir y se ha entregado a Jesucristo porque ha confiado plenamente en Él como su Salvador? Si usted ha hecho eso, usted es un vencedor ya. Guarde la palabra y proclame el nombre de Cristo Jesús. Padre nuestro,